En eso que van entrando un boomer, un Z y un millennial a un bar. Primero, el millennial dice: los boomers son aquellas personas nacidas alrededor del 1946 y 1964 y se caracterizan por... Y el Z responde: wey, no se pueden clasificar las generaciones, cada persona es diferente. Y el boomer responde: generación de cristal. Entonces ahí entro yo y les digo: caballeros, ya no peleen, las generaciones existen, solo que no como se nos suele plantear. Así que siéntense, papitos, que ahorita les voy a enseñar, me los voy a educar. Váyanse a aquella esquina y déjenme grabar al gusto y explicarles por qué me molesta tener que oír su voz. Y pues, mi gente, en esta ocasión les estaré hablando acerca de las generaciones. Yo soy su buen amigo Eminem y but no matter how many fish in the sea, cause we so empty without me. Comenzamos. Primeramente, para comenzar con este video, hay que hacernos la pregunta obligada: ¿qué rayos es una generación? Pues una generación se podría decir que son todas las personas de un determinado rango de edad o de una edad en específico, depende de... no importa, las cuales, debido al contexto social, político y económico, suelen compartir ideas y gustos semejantes. Por lo general, estas características se hacen basándose en los sucesos históricos que vivieron durante todas las etapas de su vida hasta el momento. Solamente quiero aclarar eso. Porque si, por ejemplo, si en todas las etapas de tu vida lo único importante que ha pasado es el Baby Shark, pues ¿qué te puedo decir, verdad? Probablemente no te pueda decir nada, porque probablemente tengas unos 2 años, no sé. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Y es que creo que en donde más se hace énfasis es en los sucesos de la adolescencia. Técnicamente los sucesos antes de la adultez, principalmente o más o menos alrededor de los 10 y 20 años, que es donde se crea una ideología o forma de pensar por lo general. Por lo general, esta también puede cambiar, pero por norma general es como que en esas edades. Y ciertamente, se nota mucho la diferencia en la forma de pensar de alguien de 20 años y alguien de 70. Pero aunque sea así, lo cierto es que el cambio es progresivo y no depende precisamente del año en que nació. Pongamos el caso de una persona que nació en 1963 y otra que nació en 1965. Es decir, un boomer y un Y respectivamente. Son de distintas generaciones según esta teoría que se suele usar en el marketing. Pero aún así, estoy casi seguro que aquel que nació en 1963 comparte más ideas semejantes con el de 1965 que con otros boomers. De lo antes dicho, se puede concluir que lo que importa no es el año en sí, sino qué tan cercanas son sus edades. Entre más lejanas, más diferente, y entre más cercana, más parecida, en teoría. Recuerden que aquí estamos hablando en teoría, porque claramente no va a faltar la persona que me diga que nació en una época equivocada, porque por alguna razón le gusta escuchar los Beatles e irónicamente los escucha en Spotify, y encima Spotify Premium. Y pues ya, volviendo al tema,
con lo anterior se podría hasta deducir que aquellos que son nuestra generación, por decirlo de alguna manera, son aquellos con los que tenemos una diferencia de edad alrededor de 5 años. O sea, 5 años para arriba o 5 años para abajo. Los que entren en ese intervalo, se podría decir, esa es mi propuesta, que es nuestra generación. Y pues, ya una vez que hemos definido bien, creo, el concepto de generación, vamos a pasar a otras preguntas. En lo particular, esta que me llama la atención, que es ¿por qué se pelean? Pues bueno, existe primeramente una palabra que defina una pelea entre generaciones. Pues no es una palabra como tal, pero se suele decir que existe una brecha generacional. Casi siempre surge de la pelea de las generaciones dominantes, es decir, adultos de 40 a 60 años, las cuales son llamadas así porque en el mundo laboral suelen ser las que mejores puestos tienen debido a su experiencia trabajando, contra los jóvenes. Es decir, como de unos 20 a 30 años. Y probablemente piensen, oye, ¿y por qué los viejitos no entran al duelo? ¿Por qué no le entran a los golpes? Y sucede que este tipo de personas, más que no querer entrarle a los golpes, sucede que o ya están inactivas, es decir, ya están en su casita sin hacer nada, ya perdieron sus facultades mentales o físicas, lo cual es curioso porque incluiría el hecho de que ya se murieron en algunos casos, puesto que si estás muerto pierdes tus cualidades físicas y mentales. Pero bueno, estoy divagando. Y esa en sí es la razón por la cual técnicamente el duelo se compite. El duelo es entre vamos a decirlo así, la gente que está trabajando y la gente que va a empezar a trabajar. Y es que, por lo general, estas peleas suceden porque las ideas chocan, porque los adultos se niegan a cambiar su forma de pensar. Ya están tan en su zona de confort que resulta demasiado complicado sacarlos de ahí. Y es que también sucede que muchas veces los jóvenes piensan, a veces bien y a veces erróneamente, que sus ideas ya están anticuadas y que se deben actualizar y cosillas así. Y esta historia se ha repetido siglo con siglo, con siglo, con siglo, con siglo, con siglo, generación con generación y pues sí. Pero lo curioso de la situación es que si se repite es porque los jóvenes se vuelven los nuevos adultos, más bien la nueva generación dominante, y ahora ellos van a tener que pelear con los nuevos jóvenes. Y es curioso porque alguna vez escuché que ideas tan polémicas, entre comillas, por ejemplo en el mundo de la ciencia, fueron concebidas bien hasta que los científicos viejitos se murieron. Sí, la verdad sí. Así como por ejemplo la cuántica. En sus inicios la cuántica era rechazada, sobre todo porque muchos de los físicos consideraban que la física era una ciencia exacta. Es decir, que no tenía margen para la probabilidad ni la estadística. Mas sin embargo, esos viejitos que no la querían se murieron. Y los jóvenes que ahora pasaron a ser adultos la impusieron como una verdad. Y fin. Y también estaba olvidando mencionar este detalle. Y es que rara vez los jóvenes logran cambiar la forma de pensar de los adultos y viceversa. De modo que al final los que son verdaderamente afectados por todas las ideas son los niños y los adolescentes. Muchas veces teniendo más simpatía por las ideas de los jóvenes que por la de los adultos. Esta es la principal razón por la cual para cada movimiento social que se haga termina teniendo efecto hasta varios años después.
como lo fue el movimiento homosexual hace varios años, o como lo es el movimiento feminista, o como lo es el movimiento pro aborto. Y hay otra cosa de la cual también quiero hablarles, y a esta parte le llamé en mis tiempos, y es que tengo unas ganas bien macizas de tener 50 años y poder decir, en mis tiempos todo era mejor, todos éramos trabajadores. Ay no, estoy haciendo voz de mamador y quería hacer voz de viejito. A ver otra vez. En mis tiempos todos éramos trabajadores, inteligentes e íntegros, no como ahora, estos jóvenes son tontos, flojos e inmorales. No sé si me salió la voz de viejito, pero bueno. Y es que cada generación al llegar a su adultez suele decir lo mismo. En esencia, tal y como ya lo dije, desde hace siglos, caen en el error de idealizar su antigua juventud y de ver y exagerar los defectos de la nueva juventud. O sea, sí somos tontos, flojos y algo inmorales, pero ustedes también lo fueron. Por ejemplo, mi mamá me solía. Es más, si todavía le pregunto, me va a contar, e incluso con orgullo, que cuando ella estaba en la prepa, les gustaba, ¿cómo decía? Asaltar camiones o algo así. Tomar camiones. No sé por qué les pareció buena idea. O por ejemplo, una anécdota también conocida es que entre las universidades se peleaban. No sé por qué. Eso es como, no sé, en mi mente no tiene sentido. Y no sé por qué dicen que ahora son salvajes. Si en mi humilde opinión, dijo la víbora, eso es más salvaje que, yo qué sé, subir un meme sobre niños del Teletón. O por ejemplo, también recuerdo una vez que me estaban regañando porque me peleé en la escuela. Y cuando mi mamá le preguntó a mi papá que si él se había peleado cuando era niño, bueno, cuando estaba en la secundaria, mi papá respondió, casi no. Yo, no manches, papá, tú te quejas porque yo me peleé una vez y tú dices que casi no, lo cual implica que te has peleado varias veces. Y de hecho hasta añadió, pues sí, es que eran unos morrillos que nos caían mal. Yo, pero bueno. Era todo lo que quería decir acerca de este punto llamado en mis tiempos. Y ya como un bonus final, a este apartado le llamé Nací en la época equivocada. Y es que una cosa que no me cuadra y se escucha mucho en mi generación es la frase no pertenezco a esta generación o nací en la época equivocada. Idea la cual es de hecho un fruto de la misma generación a la que perteneces. No solo porque muchas personas de su mismo rango de edad concuerdan e incluso comparten otros gustos semejantes, sino también porque muchas de esas cosas de los 80s y 90s que les gustan, las vieron y escucharon, adivinen por qué, por internet, lo cual es curioso porque es de su época. Y solamente como otro datillo, muchas de las canciones que actualmente escuchamos, que son de épocas pasadas, las escuchamos precisamente porque sobrevivieron, porque fueron muy buenas. No significa que sobrevivieron porque toda la música de otros años era buena. No, sobrevivieron porque eran buenas. Por ejemplo, hay varias canciones que, la neta, están bien feas y son viejitas. Pero hay otras que sí están buenas. Entonces, podemos concluir, gracias a eso, que en todos los tiempos ha habido música bien culé y música chida. Y pues ya, es lo único que quería decir. Y es que
no niego que hay cosas de los 80s y 90s que me gustan, pero no sé. Siento que idealizar mucho un momento de la historia es un tanto poco realista. Aquellos tiempos tuvieron cosas buenas y malas en la cultura, así como nosotros en la actualidad. Incluso me atrevería a decir que en 30 años, si es que no nos extingue el calentamiento global, o la crisis de agua, o la inteligencia artificial, o una guerra nuclear, o otra cosa, o el coronavirus 2, bueno, ya me di a entender. Si es que no nos extinguimos, probablemente algún joven escuche la canción de Despacito y diga, nací en la época equivocada. Y pues, ya como conclusión, no olvidemos que las cosas buenas que tenemos actualmente, como el internet y otras cosas que desconozco porque no sé, bueno, son gracias a las generaciones anteriores. Pero tampoco olviden las generaciones pasadas, las cosas malas que nos dejaron. Por ejemplo, unos pequeños y casi minúsculos problemas llamados calentamiento global y escasez del agua. Y ante todo esto probablemente se pregunten, ¿y tú de qué generación eres? Pues de por los 2000. ¿Por qué? Aquí es donde entra un boomer y me dice, no voy a dejar que un mocoso niñato de la generación de cristal me diga qué debo hacer. Que salga el desgraciado, que salga el desgraciado, que salga el desgraciado. Yo no quiero salir, que salga el desgraciado, que salga el desgraciado, que salga el desgraciado. Yo no quiero salir. Y eso fue todo por hoy, compañeros. No espero nada, la verdad. Diría que espero que les haya gustado, pero no estoy muy seguro de ello. Así que nos vemos hasta la próxima. Sale, bye.